Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestro proyecto. Ahora ya vamos a ver lo que es el menú principal. Vamos a estar construyendo lo que es el menú principal. El menú principal va a constar de unos, unos cuantos archivos que vamos a ir desarrollando y el aspecto que va a tener va a ser el siguiente que voy a describir a continuación. Entonces vamos a tener un- una cabecera principal que va a ser el top, en donde vamos a tener el logo de nuestro proyecto. A la derecha vamos a tener la imagen del usuario y vamos a tener un botón ahí con la descripción del usuario y dos botones, uno de editar perfil de usuario y el otro para salir del sistema. También vamos a tener aquí a la izquierda, vamos a tener un menú que sería el menú para el acceso a los distintos formularios y luego vamos a tener una parte central en donde van a estar accesos también a formularios, pero eso vamos a dejarlo para los formularios de movimiento. Bien, entonces una vez que ya tenemos esto funcionando, nuestro acceso, entonces voy a probar nuevamente mi acceso. Voy a ingresar aquí mi usuario, ingreso mi contraseña correcta. Ahí ya vemos que ingresó al sistema correctamente. Y si le paso mal mis credenciales de usuario, le doy a ingresar y me sale el error. Cierro esto y luego puedo volver a ingresar. Bien, entonces ya tenemos resuelta esta parte del acceso y ahora lo siguiente ya sería construir el menú principal. Bueno, entonces para construir el menú principal, lo que vamos a hacer es vamos a comentar este mensaje que habíamos dejado ahí. Vamos a comentar eso mientras tanto y luego vamos a volver a tocar este código para agregarle lo nuevo que vamos a hacer ahora. Entonces ahora lo nuevo que vamos a hacer es el archivo principal, el main se le dice al archivo principal, que es el sitio en donde se van a cargar todos los módulos, que sería el top menú, el menú a site, que sería el menú aquí del lado izquierdo. También vamos a tener un footer, vamos a agregarle ahí una pequeña descripción a nuestra página y nuestra parte central, ¿verdad? Entonces, todo eso va a ir dentro de lo que es el main. El main va a ir afuera, así como el index y como el login check. Vamos a crearlo también aquí afuera y lo voy a llamar main.php. Bien, una vez que tenemos eso, entonces voy a voy a agrandar totalmente mi editor y cuando necesitamos el navegador voy a llamarlo para poder utilizar. Entonces voy a agrandar totalmente esto y ahí vamos a continuar entonces con nuestro desarrollo. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es el menú principal, el main, que también va a estar constituido por un HTML. Entonces vamos a utilizar la etiqueta HTML. Abrimos, cerramos esto y adentro vamos a tener la cabecera que va a ser el hit. Y aquí adentro del hit lo que vamos a hacer es ya vamos a reciclar algunos de los códigos que ya utilizamos en el anterior que sería el index. Entonces en el index ya teníamos algunos datos. Esto yo volví a resetear para explicar. Entonces voy a copiar esto y vamos a reutilizar hasta el favicon, que ya sabemos que es el pequeño logo que aparece en la esquina superior izquierda del navegador. Entonces voy a copiar este, esta porción del código y voy a reutilizarlo aquí. Entonces aquí le voy a dar una tabulación y ahí ya tenemos. Entonces el título vendría a ser el nombre de nuestro sistema, el metachar UTF-8 ya sabemos lo que hace. Esto hace ya que se comporte de una forma responsiva. También tenemos esto que está aquí, ¿sí? Que serviría para los contenidos que se van a ver en dispositivos móviles también, para que sea responsive, también hace una ayuda, por así decirlo. Y aquí donde dice el descript, lo que vamos a meter es el nombre de nuestro sistema. Y esto, como ya mencioné anteriormente, le sirve al motor de búsqueda como Google, por ejemplo, para que pueda encontrar nuestro sistema una vez que esto ya esté en internet. Entonces aquí le voy a poner mi nombre, cada uno le va a agregar ahí sus datos y entonces hasta ahí sería lo mismo que ya habíamos hecho en el index. También vamos a necesitar lo que es la librería principal de Bootstrap. Entonces voy a copiar esa librería de Bootstrap. Voy a copiarlo y voy a pegar ahí también. Y también vamos a necesitar las fuentes
que sería esta, siguiente línea, el admin LTE. Entonces voy a copiar básicamente ya los tres, excepto, vamos a copiarlos, vamos a copiarlos todos ya. Entonces todo esto vamos a reutilizar, pero le vamos a agregar unas cosas más. Bien, entonces desde el Bootstrap para abajo, ahí empezamos. Entonces hasta aquí todo igual con lo referente al código anterior. Lo que estamos haciendo entonces es llamarle a los archivos que se encuentran dentro de este directorio asset, que son los archivos de estilo CSS para las distintas funciones. Acá tenemos los archivos principales de Bootstrap o los estilos de Bootstrap. Aquí tenemos los estilos de fuente, aquí tenemos los estilos particulares del admin LTE, que es nuestra plantilla. Aquí tenemos también uno que es exclusivo de admin LTE y aquí tenemos otro también que es de la misma plantilla. Bien, entonces a diferencia de lo anterior, lo que vamos a tener también es un link. Voy a copiar directamente ya esto. Y aquí vamos a utilizar algo diferente que es el data tables. El data tables es una función ya que nos trae esta plantilla. Y lo que hace es básicamente me permite hacer responsiva una tabla. Sería una tabla de datos. Para que una tabla de datos sea responsive, entonces utilizamos lo que es el data table. El data table ya es una función desarrollada y nosotros lo que vamos a hacer es nada más que ya utilizarlo. Entonces, ¿cómo utilizamos? Le llamamos. Eso se encuentra dentro de este directorio que se llama plugins de la carpeta data tables y el archivo que vamos a usar va a ser este para el... Voy a agrandar un poquito esto. Este que sería para mi parte de CSS y abajo luego le vamos a llamar también en la parte de JavaScript a estos que están aquí. Entonces, mientras le vamos a llamar a este que está aquí, entonces se encuentra dentro de la carpeta plugins barra data tables. Data tables barra y el nombre del archivo que sería, vamos a copiar como está aquí, le damos F2, seleccionamos control C y vamos a pegar eso aquí como una ruta. Bien, ahí ya estaría entonces nuestro estilo del data tables y también vamos a utilizar otro. Entonces voy a copiar ya directamente esto, voy a pegar ahí abajo. Esto podemos sacarle los espacios estaban como para hacer una pequeña diferencia, pero ahora ya sabemos lo que hace cada uno, entonces ya podemos ir eliminando los espacios. Entonces hasta aquí sería lo mismo, pero ahora lo que voy a utilizar es el date picker. El date picker me va a servir para hacer sería como un combo box, pero con un buscador adentro. Entonces eso tiene su propio estilo. Le damos aquí date picker barra y el nombre del archivo, que sería el archivo de CSS el que vamos a utilizar. Entonces vamos a copiar y vamos a pegar ahí. El resto sería igual, el rel, style sheet y el type también vamos a utilizar el mismo. Bien, lo siguiente que vamos a usar es otra librería también, otro recurso. Ese recurso que vamos a utilizar es el chosen, que sería para hacer sería para utilizar el scroll. Para que este scroll, el scroll sería el clic que tenemos en el medio entre los dos botones. Tenemos el clic derecho y el clic izquierdo. Y en el medio tenemos un scroll que sirve para subir y bajar la página. Entonces, para que la funcionalidad se pueda aplicar de subir y bajar dentro del celular y dentro de un navegador, necesitamos esta tecnología y esto sería el estilo. Entonces vamos a copiar el anterior y vamos a cambiarla aquí. Vamos a utilizar un plugin y ahora el que vamos a utilizar va a ser el chosen sería. Entonces chosen css y nuevamente el nombre del archivo que sería este. Entonces todo lo que sería css vamos a llamarlo ahí en el link. Lo demás sería igual. Y
Ahí ya tenemos el date picker. Creo que copié dos veces uno. Sí, esto copié dos veces. Voy a borrar. Y ahí estaría. Data table, date picker. Tenemos el chosen. Y luego tenemos ya el style también. Y en admin creo que ya tenemos todo. Sí, con eso ya sería todo. Con eso sería todo. Entonces los estilos que tenemos dentro del main. Y a continuación ya vamos a salir de esta sección. Entonces le voy a dar un enter ahí y ahí ya empezamos con el body. Entonces, esto voy a cerrarlo también. Vamos a poner aquí body. Abrimos y cerramos. Y ahí adentro vamos a introducir los códigos. Al body le vamos a dar una clase también. La clase del body va a ser skin-blue espacio fixed. Entonces, esto podemos utilizar gracias a este. Teníamos por aquí el blue. Este estilo que está aquí, entonces el que vamos a aplicarle al body. Bien, una vez que tenemos el body hecho, lo siguiente que vamos a llamarle va a ser a un div, que va a ser un contenedor principal, que ya sabemos que todo lo que es Bootstrap está funcionando con tecnologías de cajas o lo que sería el grid y el flexbox. Entonces aquí vamos a ingresar una clase a este div. Le doy una clase que le voy a llamar wrapper. Abrimos y cerramos ahí las llaves. Y luego voy a meter la cabecera ya, que sería para mi página principal. O sea que voy a meter un header. Entonces voy a escribir aquí header. Header vendría a ser la etiqueta de cabecera. Abrimos y cerramos. Y ese header va a tener también una clase. La clase se va a llamar main-header. Entonces el header vendría a ser lo que aparece en la cabecera principal de nuestra página, que sería lo que aparece en la parte superior. Entonces eso sería el header en donde va a ir el logo y donde va a ir lo que estuve explicando anteriormente. Entonces, para el header vamos a necesitar un- una imagen, una pequeña imagen. Esa imagen yo la tengo aquí dentro de mi directorio imágenes, no, dentro de asset img, y voy a utilizar este logo que está aquí, ¿sí? Que es parecido a lo que era mi favicon también. Es parecido a este, pero la única diferencia está que tiene un fondo transparente. Entonces voy a llamarle a ese archivo, y entonces al presionar ese archivo me tiene que dirigir a un archivo que vamos a crearlo posteriormente. Entonces vamos a utilizar una etiqueta A, que sería un enlace, ¿verdad? Y ahora mismo vamos a ponerle aquí un numeral para que no me redirija a ningún lado, solamente que vuelva en el mismo sitio la página. Entonces, por el momento vamos a hacer eso, más adelante vamos a hacerle un pequeño cambio ahí. Y al class le voy a decir que va a ser de tipo logo. Ahí vamos a cerrar la etiqueta y adentro de esa etiqueta le voy a llamar a esa imagen que le había mencionado recientemente, que sería con la etiqueta img. Entonces utilizamos la etiqueta img y necesitamos el atributo crc para llamarla a la imagen. Entonces está en la carpeta assets barra img barra el nombre del archivo, que es el log.png. Y le vamos a dar aquí un alt, que sería un alternativo en el caso de que no cargue, logo sys web, le vamos a decir. En el caso de que no cargue esta imagen, entonces automáticamente se va a mostrar eso que está ahí. Bien, entonces esto ya sería entonces lo que vendría a ser la cabecera de nuestro menú, eh, de nuestra página, mejor dicho, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es el menú que va a ir abajo. Entonces el menú que vamos a utilizar va a ser el nav, que es una etiqueta también que nos sirve para hacer menús. Y voy a abrir y cerrar este menú.
También le vamos a introducir aquí una clase y le voy a decir que esta clase va a ser de tipo navbar. Entonces le voy a dar aquí un class. Esto va a ser igual a navbar espacio. Lo mismo otra vez. Ion static. Ion top. Y le voy a decir también, le voy a poner otro atributo que va a ser el rol. Este es un atributo también. Y el rol va a ser navigation. Navigation sería un menú, entonces lo que vamos a construir ahora. Bien, ya tenemos ahí el menú. Voy a cerrar nuevamente esto. Y ahora vamos a empezar a introducir código dentro de ese menú. Lo que le vamos a introducir también va a ser un acceso al index, o mejor dicho, al main nuevamente otra vez. Entonces, para hacer un acceso en el mismo lugar, hacemos lo mismo que utilizamos aquí, ¿sí? Entonces voy a copiar ya esta etiqueta A. Vamos a copiar eso, vamos a pegar ahí. Le voy a dar una tabulación y entonces esto va a hacer referencia a la misma página. Entonces me va a redirigir al main cuando está así. Aquí lo que vamos a hacer un cambio posteriormente, que sería ya nuestro siguiente capítulo. Y aquí a esto le voy a dar una clase que le voy a decir sidebar guión toggle, y le voy a decir también data guión toggle va a ser igual, y le voy a dar un valor que va a ser off canvas. Estos son todos atributos que tenemos dentro de Bootstrap, y el rol le voy a decir que va a ser un button. Bien, con eso ya tenemos ahí el, nuestro navigation, que después vamos a ver cómo queda. También aquí le voy a agregar un pequeño span, y ese span le voy a dar una clase, y la clase va a ser sr-only. Entonces no le vamos a dar ningún atributo más. Me faltó cerrar mi etiqueta A. Ahí ya se cerró mi etiqueta A. Ya tengo mi navegador ahí. Y a continuación, debajo de esta A, vamos a introducir ahí lo que es un div. Entonces, vamos a tener un div aquí. Y aquí vamos a utilizar otra clase. Le vamos a dar una clase a ese div que va a ser navbar-custom-menú. Bien. Y dentro de esa caja vamos a tener un UL que vendría a ser una lista. Voy a abrir y cerrar esa lista y le voy a dar una clase. Y esa clase va a ser navbar-nav. Y acá vamos a tener un, un archivo que vamos a crear posteriormente, ¿sí? Que ya le voy a llamar, pero luego lo vamos a crear. Lo voy a encerrar dentro de etiquetas PHP, y le voy a llamar a ese archivo con el include, como ya sabemos, de esta forma se le llaman los archivos, y vamos a ponerle ahí un include y el nombre del archivo que vamos a crear un poco más tarde. Entonces, topmenu.php es lo que nosotros vamos a crear. El top menú vendría a ser el menú que aparece en la esquina o en la parte superior. Entonces, a este archivo es el que le vamos a llamar. Como ahora no tenemos todavía, entonces voy a dejar comentado mientras tanto. Después vamos a desarrollar y vamos a descomentar esta parte una vez que ya tenemos desarrollado. Bien, entonces con eso ya vamos a tener lo que es el menú, y ya podemos ir probando cómo queda. Bueno, entonces vamos a ver cómo sería ya el resultado. Le voy a llamar a le llamo a mi navegador, pero claro, necesito en mi login check, necesito llamarle ya a este main que está aquí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya teníamos nosotros una forma de redirigir algo que era con el header.
Entonces llamamos a esa función header que sirve para redirigir y aquí le vamos a decir location, location, dos puntos, espacio y ahí le voy a pasar el nombre de mi archivo en donde quiero que me redirija, que sería el main.php. Esto luego vamos a cambiar, también vamos a agregarle unas cosas más, pero por el momento vamos a quedarnos hasta ahí para ver cómo queda ya nuestro menú. Le llamo a mi navegador, voy a ingresar mis datos, le damos a aceptar y ahí ya vemos cómo va quedando. Este es el menú que yo acabo de agregar. ¿Sí? Todavía no tenemos nada porque nos falta todavía desarrollar unas cuantas cosas, pero ya vemos que ingresó y me mostró esto. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que acabamos de hacer ahora con el main, que sería esta parte de aquí. Entonces, a continuación, lo que vamos a estar haciendo es culminar o terminar este archivo o crear, mejor dicho, este archivo top menú para que me aparezca ya algo en el menú. Entonces vamos a llegar hasta aquí con el main, luego vamos a seguir desarrollando porque nos va a faltar más cosas todavía, pero vamos a quedarnos hasta aquí y ahí vamos a construir ya lo que sería el top menú. Y en el top menú, como ya les comenté, sería el menú que aparece en la esquina superior de la página principal. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Voy a crear un nuevo archivo entonces aquí, clic derecho, new file, y mi archivo se llama, así como le había nombrado ahí, topmenu.php. Bien, aquí lo que vamos a necesitar es hacer una consulta en la base de datos y lo que vamos a consultar en la base de datos son las credenciales del usuario que está ingresando o los datos del usuario que está ingresando para poder posteriormente mostrar esos datos. Entonces para eso voy a necesitar mi etiquetas PHP y voy a necesitar mi include de la conexión. Entonces, si yo le quiero llamar a la conexión, ya sabemos cómo hacer. Config barra, ya me aparece ahí y sería este archivo la conexión que necesitamos. Bien, con eso ya tenemos la conexión dentro del top menú y ahora vamos a hacer un query, vamos a hacer una consulta a la base de datos del usuario. Entonces vamos a escribir una variable que le vamos a llamar query y a esa variable le vamos a decir mysqli guión bajo query y ahí adentro vamos a tener nuestra función que ya sabemos que siempre le pasamos que me espera dos argumentos, como me dice ahí, ¿sí? Expect dos argument, el argumento 1 vendría a ser el archivo de conexión. Ese archivo de conexión ya sabemos que tenemos aquí en nuestra base de datos que se llama MySQLi. Entonces, ese sería lo que vamos a llamarle a esa variable. Esa variable contiene la conexión y luego de la conexión lo que necesita es ya la sentencia. Entonces, voy a hacer un select de mis datos que tengo dentro de mi tabla usuarios, que sería ID user, nombre user, o que sería name user en realidad. Esto tenemos que abrir siempre nuestra base de datos, tenemos que tener al lado para controlar. Yo tengo mi base de datos en mi otra pantalla, entonces estoy fijándome en los atributos o en los campos que tenemos. Entonces tenemos foto, que sería el siguiente. También tenemos permisos de acceso, permisos de acceso. Esos serían los parámetros que necesito en mi select. Y ahora le voy a decir desde dónde vamos a llamarle con el from. Usuario sería la tabla. Mientras, yo estoy poniendo mayúscula. Si ponemos minúscula igual no hay problema, pero por cuestiones de orden y de pulcritud vamos a dejar eso así. Entonces, ID user sea igual a lo que tenemos ya almacenada. Nosotros ya almacenamos algo en una variable que sería la siguiente. $session y dentro de eso tenemos una variable que vamos a ponerlo aquí con entre comillas simples que sería el ID user. Entonces inclusive esto podemos bajar para
que se vea un poco mejor ahí. Tenemos aquí nuestro select con estos parámetros de la tabla de usuario, mientras el id user sea igual a $-session y esta variable que sería el, el id user. Ahora aquí tengo un pequeño error porque tengo que pasarle aquí las comillas. Aquí adentro no es necesario. Ahí le vamos a pasar las comillas y ya estaría con eso. Entonces ahora paso a explicar lo que es esta variable que está aquí. Nosotros ya lo habíamos almacenado en el login check. Entonces una vez que del index pasamos al login check, que se encarga de comprobar los parámetros. Si esto dio todo true, ¿sí? Sería si tenemos un valor, entonces cargar con este fetch assoc, ya sabemos lo que hace, carga en forma de un array todos los datos que vienen de este resultado que está aquí. Y con esta variable ya tenemos entonces todos los datos. En realidad dentro de data está, ¿sí? Dentro de data se guardan todas esas variables y con esto lo que hacemos es recorremos ese query que habíamos llamado anteriormente. Entonces lo que hacemos es el $-session id user tiene este valor y así sucesivamente. Con esto vamos ya capturando todos los valores del acceso. Y ahora lo que estamos haciendo en nuestro top menú ya sería ya utilizar ese valor que habíamos llamado anteriormente. Bien, una vez entonces aclarado eso, aquí vamos a cerrar la comilla que vendría a ser esta comilla que habría aquí. Si esta comilla doble se cierra aquí, con eso ya tenemos nuestro select. Y ahí abajo o podemos ponerle al lado, pero para ser un poco más ordenado le voy a dar aquí el ORDAI y ahí le vamos a decir otra vez el error y luego dos puntos, podemos poner dos puntos, si no, no hay problema también. Vamos a concatenar ahí lo que es el error, que sería el mysqli-error. Y adentro le vamos a pasar esa variable que es de mi conexión, que es el mysqli. mysqli. Bien, ahí ya tenemos nuestra consulta. Y luego lo siguiente que hacemos es nuevamente como ya hicimos en el anterior paso, creamos una variable y vamos a recorrer con el mysqli guión bajo fetch assoc y ahí le vamos a pasar lo que es el query. Entonces con esto ya recorremos, voy a guardar esto y ahí ya estaría entonces. Bien, hasta ahí sería entonces nuestra parte de PHP. Con esto vamos a tener ya todos los datos del usuario y ahora lo que vamos a hacer es vamos a construir un poco más el, el bloque ya, pero con una mezcla de HTML y CSS. Entonces lo primero que voy a tener aquí va a ser un LI. LI vendría a ser una lista. Y en esa lista le voy a dar una clase para que tome una forma específica que va a ser un drop down. Sería drop down espacio user guión menu. Bien, entonces esta sería una clase también que tenemos dentro de Bootstrap. Y aquí abajo voy a crear una etiqueta A. Y en el href le voy a decir que me redireccione al mismo lugar. Y le voy a dar una clase también a esto. Y esa clase va a ser dropdown, así como estaba aquí. Guión toggle. Y también le voy a dar un atributo que va a ser el data guión toggle. Y esto va a ser igual a drop, que sería lo mismo esto que está aquí. Voy a copiar y voy a pegar ya directamente drop down. Bien, con eso lo que queremos conseguir es un pequeño estilo que tenga el nav que habíamos creado anteriormente, ¿sí? Entonces dentro de este nav aquí tenemos un L y el LI que estamos utilizando aquí es lo que se va a visualizar dentro de esto, ¿sí? ¿Cómo se va a visualizar? Porque nosotros vamos a llamarle posteriormente al top menú, que es lo que estamos construyendo ahora. Entonces eso es lo que estamos haciendo con este código de aquí.
Bien, a este código le voy a dar un enter a esa A y dentro de esa A lo que vamos a hacer es, vamos a encerrar los valores que tenemos. Vamos a cargar la foto del usuario, luego vamos a cargar el nombre del usuario para que me aparezca eso en, en la cabecera del menú, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos hacer ahora y para eso voy a utilizar nuevamente código PHP, por lo que voy a abrir mi etiqueta nuevamente, las voy a cerrar aquí y ahí adentro vamos a introducir nuestro código PHP que va a ser un if. Entonces voy a preguntar ahí si dólar data, que vendría a ser esta variable que está aquí, si ese dólar data, vamos a abrir ahí las llaves, ahí sí introducimos las comillas simples, foto, esto es igual a nada, ¿sí? Si no hay ninguna foto, entonces vamos a abrir acá la llave y vamos a darle un enter ahí, ¿sí? Entonces abrimos un if y vamos a preguntar si la foto está vacía. Entonces si la foto está vacía, lo que vamos a hacer es vamos a cargar de todas formas esa foto, pero con un valor que tenemos por defecto. El valor que vamos a tener por defecto se encuentra dentro del directorio, a ver, era imagen creo, y sería esta imagen, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna imagen de usuario, que se cargue esta imagen de usuario por defecto. Eso es lo que queremos conseguir ahora. Entonces aquí vamos a hacer eso. Bien, entonces foto. Y ahora lo que vamos a hacer es necesitamos introducir aquí un código HTML nuevamente. Entonces, para poder introducir código HTML tengo que cerrar mi etiqueta de PHP. Entonces aquí voy a cerrar mi etiqueta de PHP y aquí voy a volver a abrir y cerrar para encerrar esta llave que corresponde a este if. Para poder cerrar tengo que necesariamente abrir otra vez PHP y cerrar por aquí. Entonces aquí sí ya puedo introducir lo que sería el código HTML. Entonces aquí necesito una etiqueta de tipo IMG y a esa etiqueta IMG lo que voy a hacer es le voy a pasar esa ruta de la imagen que anteriormente estuvimos viendo. Se encuentra entonces dentro de images barra user y el archivo se llama, vamos a ver directamente ya cómo se llama. Entonces vamos a darle F2, seleccionamos todo, copiamos y vamos a pegar aquí. Entonces, esa sería. Y en el caso de que no cargue, le ponemos imagen de usuario. Ese sería nuestro alternativo. Y le vamos a dar una clase también a esto, porque necesita una clase para que él pueda tomar esa forma. Y la forma que va a tomar va a ser una forma circular de la imagen. Entonces necesitamos el user imagen, que este IMG sea igual a esta clase para que adopte los formatos CSS que habíamos llamado anteriormente. Bien, entonces con eso ya tenemos nuestra apertura y nuestro cierre, ¿sí? Y podemos, podemos ya guardar esto. Vamos a ir a nuestro main y vamos a descomentar esto para ver si ya tenemos algún resultado. Entonces voy a borrar eso, voy a abrir mi navegador y voy a darle F5. Aquí ya tenemos la imagen, ¿sí? Ya tenemos esa pequeña imagen ahí, cosa que quiere decir que ya está funcionando. Bueno, tenemos este error, pero eso vamos a solucionarlo después porque necesitamos todavía bastante código para completar esto. Bien, entonces ya tenemos ahí eso. A continuación, lo que vamos a hacer es seguimos con nuestro top menú. Ya tenemos esa imagen ahí y en el caso de que esa imagen exista, si ya existe algo, entonces esta etiqueta, lo que hice fue, le di un enter aquí en la etiqueta de cierre y ahí voy a poner un else. Entonces puedo poner el else directamente aquí o podemos poner abajo también para hacer un poco más entendible. Entonces abrimos ahí la etiqueta, ahí dejamos que se cierre, ¿sí? Y aquí abajo, entonces voy a copiar esto, voy a pegar ahí, voy a tabular bien. Y aquí voy a cerrar la etiqueta
otra vez, necesito abrir nuevamente y cerrar mi etiqueta PHP. Entonces, aquí voy a abrir PHP y, a ver, voy a tabular mejor esto. Entonces, aquí cerramos la etiqueta que abrimos aquí. Se abre aquí, se cierra aquí. Y ahora lo que hacemos es, nuevamente le llamamos a PHP y aquí cerramos del else. Nos falta el cierre de esta etiqueta. Entonces voy a copiar este, voy a pegar ahí. Entonces, aquí se abrió mi etiqueta del if, acá se abrió mi etiqueta del else y acá se cerró. Y entonces, si la foto contiene algo, que sería el else, entonces le vamos a pasar otro parámetro que me muestra ahí, que sería user y el nombre de la imagen. ¿En dónde se encuentra el nombre de esa imagen? Se encuentra dentro de data. ¿Por qué? Porque data recorrió foto y dentro de foto está el nombre de esa imagen. Entonces lo que le voy a hacer ahí es imprimir nuevamente, voy a utilizar ahí código PHP. Entonces necesariamente tengo que abrir nuevamente una etiqueta PHP, voy a cerrar ahí otra vez la etiqueta y acá vamos a hacer un eco. Entonces hacemos un eco ahí de el archivo que se encuentra dentro de data y en la posición del array que se llama foto. Vamos a cerrar aquí con punto y coma, cerramos esto y ahí ya vamos a tener. Entonces si yo tengo ya una foto cargada, se va a cargar esa foto ahí. Si no tengo ninguna, entonces me va a cargar esa imagen que ya vimos anteriormente que está por defecto. Bien, con eso ya tendríamos lo que es sería, voy a darle un enter aquí para tabular bien esto. Y ahí se cierra esa etiqueta. Bien. Podemos inclusive igualar con esta que está aquí. Entonces para respetar ahí ese margen. Bien, entonces ya tenemos ahí la imagen. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a llamarle al usuario, al nombre del usuario. Entonces voy a salir de esa etiqueta. Voy a crear aquí una etiqueta que le voy a llamar, o sea, la etiqueta spam voy a utilizar. Y a esa etiqueta spam le voy a dar una clase también, como siempre. A todo le vamos a dar una clase. La clase va a ser hidden-xs. Y ahí lo que voy a hacer es eh, llamarle al nombre del usuario. Entonces para llamarle al nombre del usuario dentro de ese spam, abro, cierro mi etiqueta HTML y lo mismo que estuvimos haciendo anteriormente para llamarle a la foto, ahora vamos a hacer otra vez un data, abrimos las llaves, cerramos con punto y coma y acá lo que voy a necesitar ahora va a ser el name user, que sería esta variable que está aquí. Entonces dentro del array data recuperame lo que es el name user y que escriba dentro de ese lugar. Bien, con eso entonces ya vamos a tener el nombre del usuario y a continuación lo que vamos a hacer es vamos a agregarle un pequeño estilo. Entonces voy a cerrar esto otra vez para hacerlo. Estamos ahí y acá voy a llamarla una etiqueta i. Esa es mi etiqueta i, le voy a dar una clase para que tenga un estilo. Solamente va a servir para eso, para darle un estilo. Entonces aquí le voy a decir style y ahí le voy a decir margin left 2.5px. Le voy a pasar ese valor y luego le voy a dar una clase también. Y esa clase va a ser fa. Esto ya sabemos, si queremos saber a profundidad qué imagen es, entonces buscamos así como está el nombre de esa clase, buscamos en Google y ya nos va a enviar en la documentación en donde se encuentra este valor que está aquí, ¿sí? Entonces ya sabemos eso. Ahí con eso ya tendríamos lo que es el nombre del usuario. Entonces podemos guardar esto, vamos a ir otra vez hasta nuestro navegador, le voy a dar F5 y ahí ya tenemos es lo que sería la imagen, ¿sí? Pero a continuación lo que vamos a hacer es que aparezca ese nombre de usuario, ¿sí? Entonces acá como vemos tenemos una clase de hidden. Esta clase hidden lo que hace es ocultar y luego vamos a ver el comportamiento que va a tener. ¿Por qué? Porque tenemos que darle un clic dentro de la foto, por así decirlo, y ahí se va a desplegar un pequeño menú y ahí va a aparecer la foto del usuario con los datos del usuario.
que es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, entonces salimos de esta A que habíamos abierto ahí y ahí abajo a continuación vamos a abrir otro UL. ¿Sí? Este UL ya sabemos que empezó estando en el main, ¿sí? Del main tenemos el UL. Ahora estamos creando otro UL ya pero dentro de top menú. Entonces este UL lo que va a tener es una clase. Esa clase va a ser drop down otra vez, guión menú. Y adentro vamos a tener un LI. Y este LI va a tener una clase también que va a ser, su clase va a ser user-header. User header. Y adentro vamos a mostrar nuevamente parecido a lo que estuvimos haciendo anteriormente. ¿Sí? Vamos a tener ahí un LI y vamos a tener el mismo código que utilizamos anteriormente, que sería esto que está aquí. Vamos a utilizar el mismo if, el mismo else, así el código tal cual como está, vamos a copiar y vamos a introducir dentro de este user header. Entonces eso sería en el caso de darle un clic y para que me vaya desplegando esa información. Entonces vamos a copiar esto y eso vamos a pegar dentro de esta etiqueta LI. Vamos a guardar esto y luego una vez que hicimos eso le llamamos otra vez a las imágenes, pero lo único que vamos a hacer ahora es vamos a cambiarle las clases, ¿sí? Entonces el nombre del archivo aquí se queda igual, lo único que vamos a cambiarle va a ser las clases de esa imagen. Entonces aquí le vamos a decir img-circle para que la imagen sea de forma circular. Este alt le vamos a dejar así como está. Y también la clase que está aquí abajo, le voy a decir lo mismo. Va a ser una img circle, que sería una imagen de forma circular. Eso es lo que me va a mostrar. Bien. A continuación, después de esta etiqueta PHP que está aquí, vamos a salir de esa etiqueta y vamos a crear aquí un párrafo. Entonces vamos a crear un párrafo y dentro de ese párrafo vamos a introducir nuevamente lo que es el nombre del usuario, ¿sí? Vamos a imprimir ahí el nombre del usuario y también vamos a imprimir el permiso de acceso que tiene. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a abrir el PHP. Entonces siempre que necesitamos algo de la base de datos vamos a necesitar abrir lo que es el PHP. Entonces le vamos a decir PHP y vamos a necesitar lo que está dentro de data y lo que se encuentra dentro de la raíz, dentro de la array data y lo que necesito es el name user, que sería el nombre de mi usuario. Con eso ya tenemos el nombre de usuario y ahí abajo vamos a imprimir dentro de un span, dentro de un small, mejor dicho, de una etiqueta small que vendría a ser letras pequeñas. Dentro de ese small lo que vamos a imprimir va a ser el permiso que tiene ese usuario. Entonces nuevamente PHP, cerramos aquí y aquí vamos a tener un eco de la variable data y lo que voy a necesitar es mi permisos-acceso. Bien, con esto ya vamos a tener nuestro permiso de acceso y vamos a ver ya cómo va quedando. Entonces voy a visualizar nuevamente mi navegador, le voy a dar F5. Bien, vamos a visualizar el error que tenemos. Me dice que tenemos un error en el top menú en la línea 5. Entonces si vemos la línea 5 tenemos nuestro select. Nuestro select está correcto. Claro. Entonces aquí lo que me faltó es, como aquí tenemos un data, ¿sí? Que está trayendo valores de la sesión. Si nosotros estamos, mientras la sesión estamos diciendo. Entonces para poder utilizar la sesión dentro de este archivo, como el main es el que le está llamando a ese archivo, ¿sí? Acá tenemos nuestro main que le llama a ese top menú.
Entonces en el main necesitamos, para poder utilizar esas variables que aquí habíamos declarado, necesitamos tener el session start. Tenemos que hacer dentro de main. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a abrir, cerrar etiqueta PHP y adentro voy a ingresar lo que es el session start. Bien, con eso debería ya de estar funcionando. Vamos a probar. Voy a dar un F5 y ahí sí, efectivamente, ya está funcionando y ya tenemos que visualizar también el nombre del usuario ahí. Y acá ya vemos que tenemos esta pequeña flecha que va a ser después lo que vamos a desarrollar. Vamos a hacer un pequeño panel aquí, que eso vamos a hacerlo a continuación. Bien, entonces ese vendría a ser el error. Siempre que necesito yo variables de sesión, tengo que llamarle en el main. A partir de ahora ya no va a haber, ya no debe haber ese error porque en el main estamos llamando y el main sería nuestro archivo cabecera, por así decirlo. Porque si visualizamos este top menú, le estamos llamando desde main. Entonces el main sería el principal aquí. Bien, vamos otra vez hasta top menú. Ya tenemos lo que es el nombre del usuario, el permiso de acceso. Eso es lo que vamos a visualizar un poco después. Vamos a terminar de construir eso y a continuación lo que vamos a hacer es, vamos a hacer ya la parte de abajo que sería el footer. Entonces vamos a salir de este li y aquí voy a crear un li más y a este li le voy a dar una clase y esa clase va a ser user-footer. User footer, user footer y ahí le voy a dar un div. Voy a encerrar esto dentro de un div y a este div le voy a dar una clase y esa clase va a tener un tamaño, le voy a decir width 2.80px, le voy a decir href, no, perdón, esto tiene que ser el nombre del div. Voy a darle un enter aquí para que ya no haya confusiones. Aquí a la clase del div le voy a dar el nombre de pool-left y adentro le voy a llamar a una etiqueta A y esa etiqueta A vamos a ponerle una clase primero y esa clase va a tener un tamaño, tener entonces un width de 80px y su href me va a direccionar a un lugar que luego vamos a programar, ¿sí? Vamos a ponerle ya. Entonces esto vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a poner ya el nombre, pero después vamos a programar esta parte. Eso vamos a hacerlo un poco más adelante, pero de todas formas ya le voy a llamar aquí. Le voy a decir módule va a ser igual a profile. Profile vendría a ser los datos del usuario. Entonces este va a ser un formulario después. Entonces a ese formulario le vamos a llamar. Esto que está aquí está incorrecto porque yo le estoy pasando un width de 80. Eso tiene que ser un style. ¿Sí? Ahora me doy cuenta, tiene que ser un style. Y luego le podemos dar la clase, le podemos dar aquí o le podemos dar aquí indistintamente. Vamos a darle aquí para ver qué se puede hacer de las dos formas. Y ahora sí le voy a dar una clase. Le voy a decir btn-default, btn-flat. Y aquí le voy a decir perfil. Se va a hacer entonces el perfil del usuario. Bien, una vez que tenemos ese perfil, lo que vamos a hacer es, vamos a tener otro botón. Este sería como un botón en realidad. Vamos a tener otro botón abajo. Entonces voy a copiar directamente ya este div que está aquí porque va a ser básicamente el mismo código, solo que va a cambiar el valor. Entonces el valor que va a cambiar va a ser este. En vez de que sea pull left, le voy a decir que sea pull right. Pull right, el tamaño va a ser el mismo. El, el href es lo que vamos a cambiar, ¿sí? Al href le voy a llamar de la siguiente forma.
Y voy a poner un numeral y ahí voy a llamarle a un logout. ¿Sí? El logout o logout es algo que vamos a programar luego también, ¿sí? Así como vamos a hacer el profile que va a ser un formulario, el logout va a ser un modal. Pueden investigar un poquito lo que es el modal. El modal son las ventanas emergentes que se consigue mediante Bootstrap y funciones de JavaScript, y eso es lo que vamos a programar luego. Entonces le vamos a llamar al logout. Después vamos a hacer eso y vamos a ver cómo funciona. También este modal necesito decirle que va a ser de tipo modal. Entonces para eso utilizamos el data toggle es igual, y aquí le vamos a decir modal. Entonces el modal va a ser ese. Y aquí el botón va a ser exactamente igual, va a tener la misma clase, y aquí va a estar el botón de salir. Bien, con esto ya tendríamos todo lo que sería nuestro top. Voy a guardar esto, me voy hasta mi navegador, le damos F5, le damos un clic aquí. Todavía no vemos ninguna funcionalidad porque eso es lo que vamos a programar posteriormente. Entonces, mediante ese modal que habíamos visto, ¿sí? Este modal que está aquí es el que me va a traer toda esa funcionalidad eh, de la visualización, que eso vamos a hacerlo ya en el siguiente video. Bien, hasta aquí entonces lo que vendría a ser nuestro top menú y nuestro archivo main, que vamos a seguir desarrollando. Nos falta todavía muchas cosas en el main, pero hasta aquí sería nuestro top menú.